Oscar Wilde nació el 16 de octubre de 1854 en el número 21 de la calle Westland Row, Dublín, Irlanda, en el seno de una familia protestante irlandesa. Oscar Wilde fue un escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés, y es considerado uno de los dramaturgos más destacados de Londres, ya que se nacionalizó. Él fue el segundo de los tres hijos que tuvieron el médico William Robert Wills Wilde y su esposa Jane Francesa Ilgu. Ella era una escritora de éxito y una nacionalista de la causa irlandesa, conocida con el sobrenombre de Esperanza. Su padre era un destacado cirujano en las especialidades de nariz y oído, además de un renombrado filántropo. Él perteneció a la época del romanticismo y realismo y fue considerado un artista de transición. Wilde se desempeñó en el área de la literatura, escribiendo cuentos y poesía. Otros artistas relevantes del mismo movimiento y escuela fueron Julio Verne, el cual fue un escritor, poeta y dramaturgo francés cuyas obras son famosas por todo el mundo. Es conocido por crear obras como El viaje al centro de la Tierra, 5 semanas en globo, 20.000 leguas de viaje submarino, Vuelta al mundo en 80 días y La isla misteriosa. Otro importante artista relevante fue Franz Kafka, un escritor checo de origen judío considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Su obra más famosa, La Metamorfosis, ayuda a entender la psicología de los personajes y el uso de un escenario entre lo real, lo fantástico y lo simbólico. Otro importante artista fue Nathaniel Hawthorne. Fue un novelista estadounidense nacido en el seno de una familia de vieja estirpe puritana. Tanto su vida como su obra se vieron marcadas por la tradición calvinista. Su temprana vocación literaria lo obligó a afrontar numerosos problemas económicos, ya que sus obras no le daban lo suficiente para vivir. Las características de la obra en general de Oscar Wilde son la fantasía y el contacto con los sentimientos. En algún momento de la historia se presentarán hechos que ponen en contacto al personaje con dolor o sufrimiento. Otra característica es el uso de paradojas, las cuales son figuras literarias que consisten en emplear expresiones o frases que expresan contradicción. También ocupa el uso del esteticismo, el cual fue un movimiento artístico inglés de finales del siglo XIX que establece que el arte existe para beneficio de su exclusiva belleza y que ésta debe ser elevada por encima de la moral y de los temas sociales. Se creía que el arte no tiene un propósito didáctico, tan solo necesita ser bello. La vida de las personas debía copiar el arte que expresaban. Las obras más representativas de Oscar Wilde son El fantasma de Canterville, El retrato de Dorian Gray, La importancia de llamarse Ernesto, Una mujer sin importancia y El gigante egoísta. Oscar Wilde, en sus obras literarias, critica a la sociedad conservadora y a las instituciones, de esto incluso de una manera irónica. En un momento de su vida lo llegaron a meter en la cárcel debido a estas críticas que hacía. Un claro ejemplo de las críticas que hacía a la sociedad es su libro El retrato de Dorian Gray, una crítica a un personaje narcisista obsesionado con la juventud y conseguir lo que quiera a toda costa. Dentro de sus obras suele utilizar muchas paradojas y el estilo indirecto libre. Esto lo caracterizó mucho. Oscar Wilde se dice que perteneció al romanticismo y al realismo, por lo tanto, vamos a hablar de estos artistas que estuvieron en estas épocas y lo que consiguieron. En el romanticismo, el punto era la profundidad en la obra. No importara tanto lo didáctico, sino más bien lo que sentía el autor. No importara si esto fuera un sentimiento feo o un sentimiento bonito, el punto es que expresara todo lo que quería y esto era lo bello en las obras. Entonces, en el romanticismo es muy importante lo que piensa y lo que siente el artista y la intensidad de la espiritualidad en las obras. Como podemos ver, está la obra de la libertad guiando al pueblo de Delacroix en el romanticismo. Este es un ejemplo de romanticismo en pintura que puede ser una forma más sencilla de verlo que a un libro, ¿no? El realismo. En el realismo, el punto era dejar todo eso de lo que sentimos y más bien plasmar la realidad, lo que está sucediendo en la vida real. Entonces, tanto en las obras plásticas como en las literarias, se empezó a plasmar la vida cotidiana, lo más apegado a lo natural, y por eso, por ejemplo, en esta obra que se llama Las Espigadoras, se retrata a un grupo de personas que están trabajando. Su estilo era muy peculiar,
retoma ideas del romanticismo debido a que en sus obras los protagonistas enfrentan situaciones de dolor y sufrimiento que definen sus vidas. El drama también es un tema muy concurrente en sus obras. Las obras de Oscar Wilde siguen siendo disfrutadas por millones de personas como clásicos de la literatura. El hecho que ha provocado que sus obras no mueran con el tiempo es su forma rebelde en la que criticaba a la sociedad de aquel tiempo a través de las mismas. Sus obras aún tienen influencia en la literatura española, así como en muchos otros eventos. Un ejemplo de cómo sus obras han impactado en el mundo a lo largo de la historia es el caso de José Martí, quien lideró la Revolución Cubana inspirada en las ideas revolucionarias y rebeldes de Oscar Wilde.